a Cuba. Mirá. El oficialismo presentó una moción que exhorta al gobierno cubano al respeto de los derechos civiles de los ciudadanos y a garantizar la libertad de expresión. Rechaza expresiones de autoridades del gobierno cubano y condena el uso de la fuerza y los arrestos a manifestantes. Creo que es hora de que la comunidad internacional se exprese, se haga notar, también nosotros. La moción no llegó a ser tratada por falta de votos. La bancada del Frente Amplio no votó tratar la moción en carácter de grave y urgente. Es una moción que no menciona un bloqueo criminal. Toda esta urgencia por el pueblo cubano, por las necesidades del pueblo cubano, no la hemos visto con la misma fuerza para condenar la práctica de asedio permanente que ha sufrido la Revolución Cubana. Una revolución pobre, sí, pero solidaria, ¿eh? El proyecto de declaración fue derivado a la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado. Muy bien. Aire. Ale, ¿estás haciendo cuentas? No, estaba pensando... Por lo de las hojas. Lo veo así. Está viendo parecía la con la calculadora, ¿viste? No, Las me quedé inversiones de pensando... milagro que va a hacer. Si me meto o no me meto. No, me quedé pensando en alguna de las cosas que dijo el senador recién con relación al tema, pero bueno, cambiemos. Estamos en Cuba, ¿viste? Cambiamos. Sí, ahí va. No, porque me parece muy interesante muchas cosas que se dijeron y otras no. Y creo que la clave está, creo que la insinuaron los compañeros recién, es miradas acerca del rol del Estado. En definitiva son miradas de carácter histórico, ideológico, que yo celebro que se discutan con libertad, ¿verdad? Bueno, a propósito de Cuba, bueno, me parece que hay una realidad bien... ¿Querés que hable al final? Sí, ¿no? Sí, claro, sí. Bien. A propósito de la situación de Cuba, me parece que hay cosas que son muy claras, y es que no, desde ninguna perspectiva se puede analizar Cuba sin admitir que allí las libertades no funcionan, no aplican, y nosotros, por lo menos los de mi generación, que nos hemos criado, nacido a la vida pública, luchando contra una dictadura, en ninguna circunstancia, bajo ningún precepto y en ninguna condición debemos avalar la existencia de partidos únicos y la no presencia de elecciones libres. En ese sentido recuerdo el valiente y corajudo mensaje que dio el exsecretario general del Partido Comunista del Uruguay, Jaime Pérez, cuando a la salida de su cárcel y en un asunto que le costó muy mucho en la interna de su partido, dijo: después de haber pasado una dictadura, yo ya no quiero ninguna dictadura, ni siquiera la del proletariado. Y ese es un asunto que me parece que hay que tenerlo en claro, y yo abrazo ese paradigma. Del mismo modo que digo lo que acabo de decir, y nada me tiembla, digo también que no se puede, si se quiere ser mínimamente objetivo, ya ni siquiera digo eso, mínimamente imparcial, sostener, analizar cualquier circunstancia que implique a Cuba sin tener en cuenta lo que significa el embargo, bloqueo, usen la palabra que quieran, que Estados Unidos le impone hace décadas a esa isla. Imagínense cómo nos dolió a nosotros que unos señores pusieran sus sillas playeras y trancaran un puente aquí al Uruguay y a su economía. Imagínate lo que puede significar para esa isla el bloqueo comercial de Estados Unidos. Pero quiero decir que de ninguna manera la falta de libertad debe ser justificado por el bloqueo, del mismo modo que no se puede analizar con entera libertad a Cuba sin tener en cuenta ese bloqueo, que a esta altura yo, en lo que refiere a mi visión, es absolutamente criminal e inadmisible. Bien, lo más complejo de este tema, me parece a mí, es que los propios cubanos dan cuenta de realidades diferentes. Yo hoy escuché a un periodista oficialista, por ejemplo, ¿no?, en este mismo canal, hablando de que y naturalizando que a los periodistas independientes se los llevan presos, a los disidentes. Claro. Y antes le habían preguntado, ¿pero se respetan los derechos humanos? Sí. ¿Entendés? Y después tenés otras miradas y otras versiones. Gente que me escribía ayer y que, bueno, puedo reproducirlo hoy, pues estamos hablando de lo mismo. Soy cubana, estoy viviendo acá, qué bueno que se cuente la verdad la verdad de lo que se vive en Cuba, pero resulta que cuando escuchamos distintas voces, la verdad no es una, sino varias. ¿Qué pensás, Fernando? Cuba es una dictadura pura y dura hace 62 años, no vamos a descubrir nada. 62 años. 62 años, donde una familia, los Castro... Sí, había otra dictadura, la derrocaron y se quedaron con otra. Lo mismo que hizo, por ejemplo, este muchacho de Nicaragua. Sacó una dictadura e instaló otra vez, lo mismo. Pero es típico.
yo no sé qué tenemos para discutir, si es dictadura o no es dictadura, si hay embargo, si es bloqueo. Realmente los problemas de Cuba no son producto del embargo, eso es de cajón. Es producto de un Estado socialista donde los Estados socialistas han fallado en el mundo entero y Cuba, que tiene como 30 tratados de libre comercio con el mundo y acuerdos bilaterales con distintos países con el mundo, no prospera porque no tiene nada para venderles, porque hicieron todo pelota. Pero no, ¿qué tiene que ver el embargo? Absolutamente nada tiene que ver el embargo, porque además el embargo eventualmente es un solo país. ¿Y el resto del mundo? ¿Con quién tiene acuerdos? ¿Con quién tiene todo? ¿Qué pasa? Pasa que no tiene nada para vender, porque entre que se lo robaron y entre que lo fundieron. Pero así ha pasado en todos los estados socialistas. En todos. Se ha sostenido la revolución cubana a punta de fusil y con subvención durante años de la Unión Soviética. Guerra Fría, todo mediante todo lo que ya conocemos. A mí la verdad que el problema de Cuba, a mí que lo arreglen los cubanos. Sin intervención ni de Estados Unidos, ni de Rusia, ni de nadie. ¿Decías lo mismo de Venezuela? Que lo arreglen los cubanos, ¿eh? ¿Decías lo mismo de Venezuela? Sí, claro, que digo lo mismo de ¿Sí? Venezuela. Bien. Sí, obvio que digo lo mismo. Que lo arreglen los venezolanos. Y Venezuela es un Estado que es una copia de la revolución venezolana, un intento de una copia. A mí lo que me preocupa es acá. El debate en el Senado, el debate en diputados, la posición de algunos legisladores que reivindican la revolución cubana, que no se animan a decir que es una dictadura, cuando hay dirigentes presos, muertos, no hay libertad de expresión, no hay partidos políticos, no hay nada. ¿Cómo le llaman a eso? ¿Qué le quieren decir a eso? Pero me preocupan las cabecitas acá. Bueno, cuando se discute Cuba, ¿se discute realmente lo que le importa al Uruguay es lo que pasa en Cuba o es discutir de política uruguaya? No, a mí me importa discutir de política uruguaya. A mí me importa porque yo insisto que creo que son los dos modelos, sin llegar al extremo de la Revolución Cubana, pero son los dos modelos que hay en disputa hoy en el Uruguay. El modelo, que ya lo he dicho acá y que lo han dicho tantos otros, el modelo democrático, el liberal y republicano, y el modelo dirigista y controlador y estatista. Y bueno, son los dos modelos. ¿Coincides en algún punto, Alfredo, que lo estás mirando con odio? Me encanta. No, jamás. con incredulidad? Yo no, incredulidad a esta altura. Escuchame, estoy curado de espanto. No, yo debo reconocer que a mí Cuba me duele. Me duele mucho porque yo me formé políticamente con Cuba como un faro. Claro, el bastión de izquierda solían decir, claro, ¿no? Escúchame, era un poco el ejemplo a seguir y muchos entramos a la vida política pensando en lo que fue la Revolución Cubana y los avances y lo que había sido la dictadura de Batista y lo bien que estaba avanzando Cuba y no sé qué. Y despreciamos la democracia burguesa, porque la despreciamos. Un error histórico, penoso. No puedo terminar de hablar. Sí, Te escuché decir disparates, escuchá los míos por lo menos. Sí. Respetar mis disparates como yo respeto los tuyos. Sí, dale. No me vas a calentar. Sí, pero, entonces, pero me equivoqué, decilo. Perdón. Acabo de decir que le duele. No, porque me duele no es me equivoqué, quiero ¿Qué más escucharme. querés? Menos mal que me equivoqué. ¿Verdad que me da el libreto? Pasame el libreto así leo. Porque capaz que es lo que Te vos lo escribo. querés. Escribí y mañana lo leo. Te lo escribo grande. Escribí y mañana lo leo. ¿Cómo ves vos? ¿Ves bien de lejos? Y reproducí 10 carillas con la Cariño, frase. debo decir lo que Marguerite quiere. Tiene razón Camilo, te lo escribo en ruso así lo entendés mejor. Soviético. No sé, te podemos hablar otro idioma, pero ruso todavía no. Lo que yo creo es que evidentemente todo proceso como el cubano tiene un auge, una meseta y una caída. ¿Tá? Yo hoy en Cuba, si yo fuera cubano hoy en Cuba estaría preso seguramente. ¿Tá? O me hubieran echado, me hubiera ido en balsa, no sé. Digo, porque yo muerto. No creo. No, está tanto. Muerto. Yo no creo en un lugar donde no hay libertad de expresión, donde no hay partidos políticos diferentes, donde no hay democracia representativa, etc. Entonces, no es una democracia diferente. Cuba evolucionó hacia un régimen autárquico, una cosa monolítica. Y, ¿sabes lo que más me duele? Me duele que compañeros de izquierda están haciendo el mismo error ahora con Cuba que hicieron durante décadas con la Unión Soviética y el bloque socialista, etc. Yo me acuerdo que
cuando empieza el movimiento de solidaridad... ¿Cuál es ese error? ¿Cómo definís ese error? El error es creer un mito, sí, porque evidentemente el mito que teníamos todos de Cuba, ellos lo siguen custodiando. Yo escuchaba a gente diciendo que Solidaridad en Polonia eran agentes de la CIA, y yo miraba y decía, 8 millones de agentes de la CIA, está bravo, ¿no? Digo, era difícil, ¿viste? Porque eran un montón de obreros, toda gente de la CIA, está. O compañeros acá que me decían, no, nosotros no sabíamos lo que pasaba en el bloque soviético. Digo, qué raro, tenemos la misma generación, teníamos el mismo acceso a la misma información, vivíamos en el mismo país y yo sabía y vos no. Digo, macho, te tragaste la pastilla, no quisiste ver la realidad. Entonces, yo creo que hay una sensación en alguna gente, no una sensación, un grupo de gente de izquierda que no quiere asumir la realidad. Cuba degeneró, hoy del socialismo tiene poco y basta con ver. Yo estuve en el 2000 en Cuba, fui con mucho miedo a Cuba, realmente, y el pueblo cubano es maravilloso, es una cosa, el pueblo es divino, la gente es maravillosa. Ahora, tiene un sistema que es un desastre en muchas cosas, más allá del tema de educación, salud, todo eso, pero no alcanza con eso, ¿viste? A mí no me alcanza, yo creo que la libertad es un elemento intrínseco del ciudadano, de la persona, y en Cuba no la tienen. Y lo que están haciendo hoy es un desastre, esta gente. Yo creo que lo que va a pasar en Cuba va a ser lo mismo que pasó en otros lados. Se va a desmoronar tarde o temprano. Lo peor es que si vienen los gusanos en Miami, porque esos son tan autoritarios como los que pueden tener hoy el gobierno en Cuba. Entonces, sustituir el régimen cubano por los de Miami, por favor, no, dejen al pueblo cubano que decida en libertad. ¿Viste? Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que no hay socialismo en libertad. Socialismo y libertad son intrínsecos, no hay uno sin otro. Decime un país donde funcione, donde haya socialismo y libertad. Ya vamos a discutir el mismo tema que vimos el otro día. Tampoco funciona el capitalismo, así que no me empieces a hablar de... El capitalismo es lo único que funciona, lo único que mueve el mundo. 200.000 personas. Es lo único que mueve el mundo, es lo único que genera riqueza. Pero, ¿sabés qué? Hay 200.000 personas viviendo en asentamientos. Si fuéramos un país socialista, había 3 millones viviendo en asentamientos. No, seguramente éramos todos pobres. Seguramente que no. Por suerte, solo hay 200.000. Por suerte. Bueno. Y ojalá... Vamos a dejar hablar a Verónica porque vas a decir mucho disparate y me vas a hacer calentar. Lo que pasa es que además una cosa es hablar de socialismo, otra de socialismo real, me parece que también... Sí, son cosas diferentes. Están mezclando... Yo tengo una utopía socialista, vos tenés una utopía liberal. ¿Pero qué son cosas bueno, diferentes? el problema tuyo, ¿Cuáles son las cosas diferentes? Son diferentes. Pero, perdona, la conductora mi utopía no es la tuya. Bueno, mi utopía no es la tuya. Tiene que ver con utopías. Pero la tuya es una utopía y la mía es una realidad. ¿Qué realidad? Y la realidad del mundo, de miércoles el mundo capitalista. Bienvenido, señor Lacoste. Genera pobreza, genera riqueza. Bienvenido, Mr. Marca. Un 1% de la población tiene la riqueza de la mitad de la población del mundo. Eso es el sistema que vos querés. Ese sistema yo no lo quiero. Yo lo quiero. Y bueno, porque vos querés estar en ese... No, yo no estoy ni cerca. Soy un pelagato, pero es el que mueve. Gracias a eso... En la solidaridad y en la igualdad y en la libertad. Olvídate, bueno, está. Seguí con tu utopía, que yo sigo en mi realidad. Bien, cuando yo me refería a las diferentes miradas, es más afines al comunismo o menos. ¿Pero qué comunismo? Claro, pero me parece interesante la discusión que están teniendo aquí los compañeros, porque creo que en definitiva es la discusión que el Parlamento ayer tenía sobre Cuba, que el mundo tiene sobre Cuba, lo que le pasa a cada uno con Cuba. ¿En qué medida derriba o sostiene las utopías todavía vigentes? Creo que por ese lado se está analizando en líneas generales. Pero hay mucha hipocresía, porque quienes analizan esto, yo valoro la sinceridad tuya, Alfredo, que decís, bueno, me duele, porque fue en algún momento un bastión, fue un faro. Quienes analizan esto dicen que lo están haciendo en nombre del bienestar del pueblo cubano. Entonces ahí es cuando creo que hay hipocresías de un lado y del otro. Ayer ahondábamos un poco en ese concepto. Por supuesto que no estoy poniendo en un mismo pie de igualdad una dictadura con todo lo que implica en materia de violaciones a los derechos humanos que un bloqueo. Pero no admito que se diga que las medidas que se están tomando de bloqueo o de embargo y que se vienen tomando hace más de 60 años es en pos del bienestar y la libertad del pueblo cubano. Como tampoco admito que el Partido Comunista, sostenga que todo lo que sucede en Cuba es culpa del bloqueo de Estados Unidos. Entonces me parece que va a estar difícil la salida para el pueblo cubano si depende de acuerdos de la comunidad internacional o porque cada uno le está poniendo a Cuba
bueno, sus propias frustraciones o sus propias cuentas pendientes con, como tú decías, bueno, dos miradas muy diferentes de ver. Pero yo un matiz con eso, porque yo empecé diciendo que a mí Cuba me importa un pito. Yo no estoy juzgando esto en base a Cuba. A mí la verdad que Cuba nunca fui, no lo conozco, me importa un rabo. Hablando de dos modelos. No, porque yo no quiero esa son los que él entiende que se discutan. Yo no quiero esa discusión acá y yo creo que acá hay quienes impulsan el modelo cubano, que es lamentable, que ojalá no ganen nunca. Nunca más. Nunca más. No es contradictorio con lo que estoy diciendo. No, pará, pero es todo, no. Pero a ver, ¿es todo el Frente Amplio? Por eso, pero Alfredo, ¿es todo el Frente Amplio que apoya? Justamente, porque ganó Tabaré Vázquez. Hacemos una pausa y ya venimos. Ganó un masón liberal. Me quedé pensando, y te lo pregunto para la vuelta. Ganó un masón liberal. No entendí. ¿Es todo el Frente Amplio? ¿Es todo el Frente Amplio que apoya a Cuba? Bueno, entonces, ¿por qué decís que ganó un masón liberal? No, alguien que renunció al Partido Socialista ganó por eso.